Hola Academia Home School, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Santiago Giraldo de grado noveno y hoy vamos a hablar sobre la novela policíaca. Bueno, este fue un tema que se vio en el taller de español y entonces decía hacer una exposición sobre esto. Esta es la exposición para español de noveno del bimestre cuarto. Bueno, miremos qué es la novela policíaca, su definición. El policial, o también llamado policíaco, es un género literario de tipo narrativo, cuya trama involucra siempre un crimen, un asesinato, un robo, etcétera, una serie de pistas y un investigador que termina explicando y resolviendo el caso. Bueno, es un género mayormente urbano. El personaje principal es un detective o una persona con capacidades afines que a través del seguimiento de pistas deberá encontrar al autor del delito y develar su móvil. Bueno, un ejemplo de este para mí es Sherlock Holmes, que es un libro muy interesante, género policial. Sherlock Holmes es un detective que es demasiado bueno, tiene muchas capacidades para resolver sus casos, es muy inteligente y aplica con todo esto. Siempre hay un asesinato o un robo, una serie de pistas y un investigador, en este caso era Sherlock Holmes, que termina resolviendo y explicando el caso. Bueno, veamos sus características. Es un género del tipo narrativo, como ya vimos anteriormente. Siempre es una ficción, incluso cuando pueda estar basado en sucesos reales. Lo mismo pasa con Sherlock Holmes, es ficción. En todos los policiales hay dos elementos infaltables. Un delito, en principio inexplicable, o sea que nadie sabe cómo salió ese delito. Por ejemplo, un asesinato y nadie sabe quién asesinó al asesinado, eh, ni el por qué, ¿sí? Un personaje que lo resuelve, como Sherlock Holmes, y que lo resuelve gracias a su sagacidad intelectual. También el criminal, antagonista, suele poseer una inteligencia extraordinaria y muchas veces gusta dejar pistas en forma de acertijos. Es un género urbano, es decir, que desarrolla su trama en la ciudad. Es muy común que en la historia transcurran espacios cerrados. Por lo general, los detectives cuentan con un ayudante, que además sirve como narrador de la historia. Sherlock Holmes tiene un ayudante, se llamaba, era doctor algo, pero sinceramente no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un ayudante. La ética de los personajes principales es muy marcada. Los buenos son demasiado buenos y los malos son totalmente malos. Como que tratan de hacer 100% que se sepa quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los métodos del detective para resolver el caso se basan en la observación, el análisis y la deducción. Uso muy marcado del suspenso para mantener interés en el lector. Esto es muy cierto porque siempre quedas con ganas de saber qué pasó después y te genera mucho interés en seguir leyendo. Uso del despiste del lector. Se le hace sospechar a algunos personajes y luego el criminal resulta ser otro, al menos esperado. O sea, te hacen pensar que uno es bueno, por ejemplo te hacen creer que porque llegó un personaje cualquiera y empezó a ayudar a Sherlock Holmes es bueno, pero al final termina siendo malo. Sí, termina siendo un ayudante de los malos. Esto puede que pase mucho en novelas policíacas. El objetivo de la trama es encontrar el autor del delito y descubrir su móvil. ¿Cuáles son los elementos? Miremos sus elementos principales. Los personajes son presentados enalteciendo la ética de cada uno. Por lo tanto están los buenos, que suelen ser policías, detectives, inspectores, periodistas. Por otro lado están los malos, asesinos, ladrones, espías, secuestradores. Es gentil, es decir, gente la que peor cae mal. El ambiente. Como dijimos, el ambiente es urbano.
Los casos ocurren generalmente en las grandes ciudades. Los primeros relatos se desarrollaban en espacios cerrados. En los actuales, policial negro, el delito suele presentarse en las calles, donde los espectadores se convierten en testigos útiles para la investigación. También es muy importante la trama. En estas historias, los escritores se esfuerzan por crear mucho suspenso y van dosificando la resolución del enigma planteado. Por lo general, las pistas conducen a muchos potenciales criminales. De esta forma, la tensión prevalece en todo momento y el lector mantiene interés hasta el caso de resuelto el desenlace. O sea, el lector no puede estar tranquilo si no sabe lo que pasó después. Y por último, el desenlace. Los relatos siempre terminan con la resolución del enigma, El detective explica detalladamente cómo descubrió el verdadero criminal. Veamos algunos autores famosos. Tenemos a Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Gilbert Keith Chesterton, Anthony Berkeley Cox y John Dickson Carr. Sir Arthur Conan Doyle es el autor de Sherlock Holmes. Bueno, por último veamos algunas obras famosas. Tenemos Los crímenes de la calle Morgue, cuento de Edgar Allan Poe. El misterio del cuarto amarillo, que es una novela de Gaston Leroux. Estudio en Escarlata, que es una novela de Arthur Conan Doyle. Las aventuras de Sherlock Holmes, libro cuentos de Arthur Conan Doyle. Vemos que sí es el creador de Sherlock Holmes. La piedra lunar, novela de Wilkie Collins. El candor del padre Brown, libro de cuentos de Gilbert Keith Chesterton. 10 negritos, novela de Agatha Christie. El hombre hueco, novela de John Dickson Carr. Y bueno, espero que les haya gustado mi exposición, que hayan aprendido bastante sobre la novela policíaca. Y bueno, nos vemos en una próxima exposición. Chao.